Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo muy especial, algo que hemos estado planeando con mucho cariño y que creemos que les va a encantar. Si alguna vez se han preguntado cómo algunas personas logran tanto, si se han sentido abrumados por la rutina o si simplemente buscan esa chispa extra para empezar el día con energía y propósito, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un concepto fascinante, algo que puede transformar su día, su semana e incluso su vida. Estamos hablando de honrar al early bird, al madrugador, y de cómo ese simple acto puede abrirnos un mundo de posibilidades. Y para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos así de interesantes, les invitamos desde ya a que se suscriban a nuestro canal. Un clic y estarán al día con todo lo que preparamos para ustedes. Bueno, ¿y por qué el early bird? A veces en el ajetreo diario, nos olvidamos de la magia que puede esconderse en las primeras horas del día. Es ese momento de calma antes de que el mundo despierte por completo, un lienzo en blanco esperando a ser pintado con nuestras intenciones y acciones. No se trata solo de levantarse temprano por levantarse, sino de cómo aprovechamos ese tiempo, de la calidad de lo que hacemos en esas horas tan valiosas. Imaginen un momento el sol apenas asomando por el horizonte, el aire fresco, y ustedes, con una taza de café o té caliente, listos para conquistar el día. ¿Suena bien? Pues es una realidad alcanzable. La quietud de la mañana, antes de que las notificaciones inunden nuestros teléfonos y las responsabilidades llamen a la puerta, ofrece una oportunidad única para la introspección y la acción intencionada. Lo primero que queremos destacar es que ser un early bird no significa sacrificar horas de sueño. Al contrario, se trata de optimizar nuestro tiempo y priorizar nuestro bienestar. Muchas personas exitosas en diversas áreas comparten esta característica, les gusta comenzar su día temprano. Y esto no es casualidad. ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque en esas primeras horas, cuando el mundo está en silencio, nuestra mente está más clara, menos distraída por las demandas externas. Podemos concentrarnos mejor, pensar con más profundidad y, lo más importante, tomar el control de nuestro día antes de que las urgencias dicten nuestro ritmo. Esta claridad mental, libre del bombardeo constante de estímulos, permite un pensamiento más profundo y una toma de decisiones más consciente. ¿Y qué hacemos en ese tiempo? Aquí es donde reside la clave. No se trata de correr maratones o resolver los problemas más complejos del mundo justo al despertar. Para empezar, puede ser tan simple como dedicar 15 o 20 minutos a la reflexión. Escribir en un diario, meditar, planificar las tareas importantes del día o simplemente disfrutar de un momento de paz. Estas pequeñas acciones, practicadas de forma consistente, tienen un impacto gigantesco. No subestimen el poder de la rutina matutina. Es como sembrar las semillas para un día fructífero. Piensen en la planificación. Cuando dedicamos un rato en la mañana a organizar nuestro día, a visualizar nuestras metas, estamos sentando las bases para el éxito. Estamos diciendo a nuestro cerebro, yo tengo el control, estas son mis prioridades. Y eso, mis amigos, es increíblemente empoderador. En lugar de reaccionar a lo que surge, estamos actuando de forma proactiva. La proactividad no es solo una estrategia, es una mentalidad que nos permite moldear nuestro destino en lugar de ser arrastrados por él. Otro aspecto fundamental es el autocuidado. Muchas veces a lo largo del día, nos olvidamos de nosotros mismos. Las reuniones, los correos, las responsabilidades, terminamos agotados. Pero si reservamos ese tiempo matutino para algo que nos nutra, ya sea ejercicio, lectura, escuchar música o simplemente sentarnos a disfrutar del silencio, estamos recargando nuestras baterías. Y una batería recargada nos permite afrontar los desafíos con más energía y resiliencia. El autocuidado matutino no es un lujo, es una necesidad que nos equipa para la batalla diaria. Demostrar que honras al early bird no es solo un hábito personal, sino también un mensaje que podemos compartir. Cuando hablamos de esto, cuando compartimos nuestras experiencias, inspiramos a otros. Quizás alguien que nos escucha está luchando con su rutina, sintiéndose estancado. Un simple comentario sobre cómo empezar el día temprano nos ha ayudado podría ser el catalizador que esa persona necesita para hacer un cambio. La influencia positiva se propaga, y al compartir nuestras estrategias, podemos encender la chispa en otros. Es importante desmitificar la idea de que levantarse temprano es solo para superhumanos, o personas con una disciplina férrea desde siempre.
No, señores, esto es un hábito que se construye. Como cualquier otro hábito, requiere paciencia, consistencia y, sobre todo, una mentalidad de crecimiento. Si un día fallan, no pasa nada. Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. La clave está en no rendirse. La perfección no es el objetivo, sino el progreso constante. Además, para aquellos que les cuesta un poco más levantarse, hay trucos. Asegúrense de tener una rutina nocturna relajante. Eviten pantallas antes de dormir, creen un ambiente propicio para el descanso. Y cuando suene la alarma, en lugar de presionar el botón de snooze una y otra vez, intenten levantarse de inmediato. A veces el simple hecho de ponerse en pie y moverse un poco ayuda a despertar el cuerpo y la mente. Los pequeños rituales antes de dormir pueden marcar una gran diferencia en la calidad de nuestro sueño y en la facilidad con la que nos despertamos. Y no se olviden de la recompensa. ¿Qué los motiva a levantarse? Quizás sea ese café especial que solo se preparan por la mañana, o ese libro que están deseando leer, o esa sesión de ejercicio que les hace sentir vivos. Tener algo que esperar hace que el esfuerzo valga la pena. Vincular la acción de levantarse temprano a algo placentero o gratificante fortalece la asociación positiva y hace que sea más probable que lo repitamos. Ahora, queremos hablarles de la conexión que existe entre ser un early bird y la creatividad. Cuando nuestra mente está más relajada, menos saturada de información, es cuando suelen surgir las ideas más brillantes. Es ese momento en que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Si eres un artista, un escritor, un emprendedor, o simplemente alguien que busca soluciones innovadoras, dedicar tiempo a la contemplación y a la generación de ideas en las primeras horas del día puede ser revolucionario. Las primeras horas ofrecen un espacio mental fértil para la germinación de nuevas ideas. Hemos visto a mucha gente que se queja de falta de tiempo. ¿Cómo consigo hacer todo esto?, preguntan. Y la respuesta, en muchos casos, está en recuperar esas horas de la mañana. No se trata de añadir más tareas a una agenda ya saturada, sino de reubicar algunas de ellas en ese espacio más tranquilo y productivo. Es una redistribución estratégica de nuestro tiempo, enfocándonos en las horas donde nuestra efectividad es mayor. Piensen en la gratitud. Empezar el día reconociendo las cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar por completo nuestra perspectiva. Es una forma de cultivar una mentalidad positiva desde el principio, lo que repercutirá en cómo interactuamos con el mundo y cómo enfrentamos los desafíos. La gratitud es un poderoso antídoto contra la negatividad y una fuerza motivadora inigualable. Y si hablamos de honrar al early bird, también hablamos de honrarnos a nosotros mismos. Es un acto de amor propio. Es decir, mi tiempo es valioso, mi bienestar es importante y merezco tener un comienzo del día que me nutra y me impulse. Priorizar nuestro propio bienestar es la base para poder cuidar de los demás y cumplir con nuestras responsabilidades. No les estamos pidiendo que cambien su vida de la noche a la mañana. Lo que les proponemos es que experimenten. Que prueben a levantarse solo 30 minutos antes de lo habitual durante una semana. Que dediquen ese tiempo a algo que les haga bien. Y que observen la diferencia. Estoy seguro de que se sorprenderán. El cambio gradual es a menudo más sostenible y menos abrumador que un overhaul drástico. La clave está en la intencionalidad. No es solo levantarse temprano, es para que te levantas temprano. ¿Cuál es tu propósito en esas horas? Tener un propósito claro transforma el acto de levantarse temprano de una obligación a una oportunidad. Cuando sabemos por qué estamos haciendo algo, la motivación para hacerlo se fortalece. ¿Y qué pasa si no somos personas naturalmente mañaneras? La buena noticia es que podemos adaptarnos. Nuestro cuerpo es increíblemente adaptable. Con pequeños ajustes consistentes, podemos entrenar a nuestro cuerpo y a nuestra mente para disfrutar de las mañanas. No se trata de luchar contra nuestra naturaleza, sino de alinearla con nuestras metas. La neuroplasticidad nos permite reconfigurar nuestros hábitos y preferencias con el tiempo y la práctica. Recuerden el mensaje especial del dúo de Demet y Can: hoy es el tiempo es nuestro recurso más preciado, y las primeras horas del día son un tesoro escondido. Al honrar al early bird, no solo ganamos productividad, sino también paz mental, bienestar y la oportunidad de crear la vida que deseamos. Es un llamado a tomar las riendas de nuestro día, a ser proactivos en lugar de reactivos.
Este mensaje resuena con la idea de empoderamiento personal y la capacidad de dirigir nuestra propia vida. Así que, ¿están listos para aceptar este desafío? ¿Están listos para descubrir el poder de sus mañanas? No se trata de ser perfectos, sino de ser consistentes y de encontrar lo que funciona para ustedes. Cada pequeño paso cuenta. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, en este caso, ese paso puede ser simplemente poner un pie fuera de la cama unos minutos antes. En resumen, honrar al early bird significa aprovechar las primeras horas del día para la reflexión, la planificación, el autocuidado y la creatividad. Es un hábito que podemos construir, adaptarnos y que tiene un impacto profundo en nuestro bienestar y en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Es un acto de amor propio y una forma de inspirar a otros. Hemos explorado los múltiples beneficios y las estrategias para cultivar este hábito transformador. Esperamos de verdad que este mensaje les haya llegado y les motive a probar algo nuevo. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Son madrugadores? ¿Les gustaría intentarlo? ¿Tienen algún truco para aprovechar las mañanas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Fomentamos una comunidad donde el diálogo y el intercambio de ideas son valorados. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando cosas increíbles para ustedes. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.